Buenos días a todos y bienvenidos a Leer para Viajar. Así me encuentran en Facebook y en Spotify. En YouTube estoy como Deporte y Cultura JB. Continuamos con nuestra lectura del libro El Faro del Fin del Mundo. Parte 1, capítulo 4. La banda de Congre. Si Vázquez, Felipe y Morris se hubiesen trasladado al extremo occidental de la isla de los Estados, hubieran podido comprobar cuánto difería este litoral del que se extendía entre el Cabo San Juan y la Punta Several. Ahí no había más que rocas, que se elevaban hasta 200 pies de altura. La mayor parte de ellas cortaba a pico y prolongándose bajo aguas profundas, incesantemente batidas por violentas resacas. Aún en tiempos de calma, delante de estas áridas rocas, en cuyos intersticios anidaban millares de aves marítimas, destacábase un buen número de arrecifes que se prolongaban hasta 2 millas mar adentro. Entre ellas se situaban estrechos canales de pasos practicables tan solo para hacer barcas de muy poco calado. No faltaban grandes huecos cavernosos, grutas profundas y secas, oscuras de angostísimas entradas, al interior de las cuales no era aireado por las ráfagas ni barrido por las olas, ni aun en la temible época del equinoccio. Para ganar por aquella parte la meseta central de la isla, hubiera sido necesario flanquear cuestas de más de 900 metros de altura, y la distancia no bajaría de 15 millas. En resumen, el carácter salvaje, desolado, acentuaba más de este lado que por el litoral opuesto, en el que se abría la bahía de Elgor. Aunque el oeste de la isla de los Estados estaba protegido contra los vientos noroestes por la altura de la Tierra del Fuego y del archipiélago magallánico, el mar se desencadenaba con tanto furor como el del Cabo San Juan, la Punta Diegos y la Several. De suerte que, si se había establecido un faro del lado del Atlántico, no era menos necesario otro en la parte del Pacífico para los barcos que buscasen el estrecho de Lemaire. Después de doblar el Cabo de Hornos, tal vez el gobierno chileno pensase ya en seguir el ejemplo de la República Argentina. En todo caso, de haber comenzado al mismo tiempo los trabajos en los dos extremos de la isla de los Estados, se hubiera comprometido la situación de una banda de bribones que se había refugiado en la cercanía, el Cabo San Bartolomé. Algunos años antes, estos malhechores se habían instalado en la entrada de la bahía de Elgor, descubriendo una profunda caverna oculta entre el acantilado. Esta caverna les ofrecía un segundo asilo, y desde entonces ningún barco que hiciese escala en la isla de los Estados podía considerarse en seguridad. Estos hombres, una docena en total, tenían por jefe a un individuo llamado Congre, a quien un tal Carcante servía de segundo. Toda esta escoria era originaria del sur. 5 de ellos procedían de la Argentina o de Chile. Los otros, reclutados por Congre, no habían tenido más que pasar el estrecho de Lemaire para completar la banda en aquella isla, que ya conocía por haber pescado en sus aguas durante el estadio. De Carcante sabíase que era chileno, pero hubiera sido bien difícil especificar en qué ciudad o aldea de la República había nacido y a qué familia pertenecía. De 35 a 40 años de edad, de mediana estatura, más bien delgado, pero todo nervios y músculo, y por lo tanto vigoroso en extremo, de carácter taimado y de alma perversa, jamás hubiese retrocedido ante un robo o un crimen que perpetrar. Del jefe nada sabía, jamás había dicho cuál era su nacionalidad. Se llamaba realmente Congre. Tampoco se sabía, lo único seguro era que este nombre es muy corriente entre los indígenas del archipiélago magallánico y de la Tierra del Fuego. Cuando el viaje de la Astrolabe y de la Celee, el capitán Dumont D'Urville, al hacer escala en el Abra Packet,
en el estrecho de Magallanes recibió a bordo a un patagón que se llamaba así, pero era dudoso que este congre fuera originario de la Patagonia. No tenía el rostro estrecho por arriba y ancho en su parte inferior, que caracteriza a los hombres tic esta comarca, la frente estrecha, los ojos prolongados, la nariz aplastada, la estatura por regla general elevada. Además, su fisonomía en conjunto estaba lejos de presentar la expresión de dulzura que se encuentra en la mayor parte de estos pobladores. Congre era un temperamento tan violento como enérgico, lo que se reconocía al primer golpe de vista, al mirar sus rasgos duros, mal disimulados bajo la espesa barba que ya empezaba a blanquear. Aunque no pasaba de los 40, era un verdadero bandido, un temible malhechor capaz de todos los crímenes, que no había podido encontrar otro refugio que aquella isla desierta, el litoral de la cual únicamente él conocía. Pero, después de encontrar refugio, ¿cómo habían conseguido subsistir en ella Congre y sus compañeros? Esto es lo que vamos a explicar sucintamente. Cuando Congre y su cómplice Carcante, a consecuencia de una fechoría que les hubiera valido la horca o el garrote, huyeron de Punta Arenas, el principio puerto del estrecho de Magallanes, ganaron la Tierra del Fuego, donde hubiera sido difícil perseguirles. Allí, viviendo entre los pescadores, supieron cuán frecuente eran los naufragios en la isla de los Estados, que todavía no alumbraba el faro del fin del mundo. No había duda que aquellas parajes debían estar llenos de restos de barcos naufragados, algunos de los cuales debían ser de gran valor. Congre y Carcante concibieron entonces la idea de organizar una banda de recogedores de restos, con 2 o 3 bandidos de su calaña, a la que se añadiría unos cuantos pescadores que no valían más que ellos. Una embarcación indígena les transportó a la orilla del estrecho de Lemaire, pero aunque Congre y Carcante eran marinos y habían navegado bastante tiempo por los parajes sospechosos del Pacífico, no pudieron evitar una catástrofe. Un golpe de mar los echó hasta el este, y las olas destrozaron su embarcación contra las rocas del cabo Colnet, en el momento en que se esforzaban en ganar las aguas tranquilas del puerto Parry. Entonces fueron a pie hasta la bahía de Elgor, y no vieron defraudadas sus esperanzas. La playa, entre el cabo San Juan y la punta Several, estaba cubierta de despojos de naufragios antiguos y recientes, fardos, cajas de provisiones capaces de asegurar la subsistencia de la banda durante mucho tiempo, armas, revólveres y fusiles que podrían ponerse en estado de servicio, municiones bien conservadas en sus cajas metálicas, barras de oro y plata de gran valor, procedentes de ricos cargamentos australianos, muebles, planchas de madera de toda clase y algunos fragmentos de esqueletos, pero ningún superviviente de los siniestros marítimos. Los navegantes sabían a qué atenerse respecto a esta temible isla de los Estados. Todo barco que la tempestad lanzaba de este lado se perdía irremisiblemente. No fue en el fondo de la bahía donde Congre se estableció con sus compañeros, sino a la entrada, lo que convenía más a sus proyectos, pues así podía vigilar el cabo de San Juan. La casualidad le hizo descubrir una caverna, cuya entrada estaba oculta bajo espesas plantas marítimas, suficientemente espaciosa para el alojamiento de toda la banda, situada al reverso de una contrafuerte del acantilado. En la orilla norte de la bahía, nada tenía que temer de los vientos del mar. Se transportó a ella todo lo que podía servir para acondicionarla: muebles, vestidos, conservas, barricas de vino. Una segunda gruta vecina a la primera servía para almacenar todo lo que no tenía una aplicación inmediata: las barras de metales preciosos, las alhajas, los diversos objetos arrojados por las olas sobre la playa. Si más tarde Congre conseguía apoderarse traidoramente de un barco fondeado descuidadamente en la bahía, lo cargaría con todo este pillaje y regresaría a las islas del Pacífico, teatro de sus antiguas piraterías. Como hasta entonces no se había presentado la ocasión, los malhechores no habían podido abandonar la isla de los Estados.
Verdad es que en el espacio de 2 años su riqueza no cesó de aumentar. Produjeron en este tiempo otros naufragios, de los que sacaron gran provecho, y hasta, siguiendo el ejemplo de otros miserables, ellos mismos provocaron las catástrofes en las noches de tormenta, llamando la atención de los barcos hacia los arrecifes por medio de luces u hogueras, y así alguno de los náufragos lograba ganar la costa, era inmediata y despiadadamente sacrificado. Tal fue la obra criminal de estos bandidos cuya existencia se ignoraba. Sin embargo, la banda continuaba prisionera en la isla. Congred había podido provocar la pérdida de algunos barcos, pero no atraerles hacia la bahía de Elgor, donde hubiera intentado un golpe de mano. Por otra parte, ningún barco había hecho escala en el fondo de la bahía. Poco conocía de los capitanes, y aunque así hubiera sido, era menester que la tripulación fuera escasa para no poder hacer frente a aquella pandilla de bandidos. El tiempo transcurría. La caverna estaba abarrotada de cosas de gran valor. Ya puede suponerse cuál sería la impaciencia, la rabia de Congre y de los suyos. Era el eterno tema de la conversación entre Carcanes y su jefe. Estar varados en esta isla como un barco en la costa, cuando tenemos un cargamento que vale más de 100.000 piastras. Sí, contestó Congre, es preciso partir cueste lo que cueste. ¿Cuándo y cómo?, replicó Carcante. Y esta pregunta quedaba sin respuesta. Nuestras provisiones acabarán por agotarse, añadió Carcante. Si la pesca da lo que nos hace falta, puede faltar la caza. Y luego, ¿qué inviernos hemos pasado en esta isla? 1000 rayos, cuando pienso en la que todavía nos queda. A todo esto, ¿qué podía decir Congre? Era poco locuaz, poco comunicativo, pero qué cólera bullía en su interior al sentir su impotencia. No podía hacer nada. Sí, a falta del barco que la banda deseaba sorprender en el fondeadero, alguna embarcación se aventurase hacia el este de la isla. Congred podría intentar que, si no él, Carcante, uno de los chilenos fuesen recogido a bordo, y una vez en el estrecho de Magallanes se presentaría ocasión de ganar Buenos Aires o Valparaíso. Con el dinero que poseían en abundancia se comprarían un barco de 150 o 200 toneladas que Carcante con algunos marineros conducirán a la bahía de Elgor. Una vez en la caleta se desembarazarían de la tripulación y la banda se embarcaría con sus riquezas para ganar el Salomón o las Nuevas Hébridas. En tal estado estaban las cosas cuando 15 meses antes de los comienzos de esta historia se modificó bruscamente la situación. A principios de octubre de 1858 un vapor con pabellón argentino apareció a la vista de la isla. Maniobró de tal suerte que no había duda su proponía entrar en la bahía de Elgor. Congred y sus compañeros reconocieron desde luego que era un barco de guerra, contra el cual nada podían intentar. Después de haber hecho desaparecer todo rastro y disimulado la entrada de las dos cavernas, se refugiaron en el interior de la isla en espera de la retirada del barco. El Santa Fe, procedente de Buenos Aires, que llevaba a bordo un ingeniero encargado de la construcción de un faro en la isla de los Estados y que iba a determinar su emplazamiento. El aviso permaneció más que algunos días en la bahía de Elgor y zarpó sin haber descubierto el nido de la banda de Congre. Carcante, que se había aventurado de noche hasta la caleta, pudo averiguar por qué el Santa Fe había hecho escala en la isla de los Estados. Iban a construir un faro en el fondo de la bahía de Elgor. La banda no tenía más remedio que abandonar aquellos lugares. Congred tomó el único partido posible. Conocía perfectamente la parte oeste de la isla en los alrededores del cabo San Bartolomé, donde otras cavernas podían asegurarle refugio, sin perder un día, puesto que el aviso no debía tardar en volver con los obreros para dar comienzo a los trabajos. Se ocuparon de transportar todo lo indispensable para asegurarles un año de vida, creyendo con razón que a aquella distancia del cabo San Juan no corrían el riesgo de ser descubiertos.
No tenían tiempo suficiente para desocupar las dos cavernas y tuvieron que limitarse a retirar la mejor parte de las provisiones, conservas, vinos, vestidos y algunos de los preciosos objetos que guardaban. Luego, disimulando cuidadosamente la entrada con piedra y hierba seca, dejaron los demás bajo la custodia del diablo. 5 días después de su partida, el Santa Fe reapareció de la mañana a la entrada de la bahía y fondeaba en la caleta, desembarcando acto seguido los obreros y el material que conducía. Los trabajos empezaron desde luego y, como ya sabemos, llevados a cabo rápidamente. La banda de Congre no tuvo más remedio que ocultarse en el cabo San Bartolomé. Un arroyo, alimentado por el deshielo, proporcionaba la cantidad de agua necesaria. La pesca y la caza les permitieron economizar las provisiones que habían llevado desde la bahía. Pero con qué impaciencia Congre, Carcante y sus compañeros esperaban que el faro fuera concluido y que el Santa Fe partiese, para no volver hasta 3 meses después, cuando llevará el relevo. Dicho se está que los bandidos estaban al corriente de todo lo que se hacía en el fondo de la bahía, bien fuera alejándose por el litoral, aproximándose hacia el interior u observando desde las alturas que bordean la Abra New Year. Pudieron ir dándose cuenta del estado de los trabajos y calcular en qué fecha terminarían. Entonces sería el momento en que Congre pondría en ejecución un proyecto detenidamente meditado. Y quién sabe si mientras tanto no haría escala algún barco en la bahía de Elgor y podrían apoderarse de él matando a la tripulación. En cuanto a una posible excursión por la isla de los oficiales del aviso, Congre no creía deber preocuparse. Nadie intentaría, al menos por entonces, aventurarse hasta los alrededores del Cabo Gómez, a través de las áridas llanuras y de los parajes casi intransitables de la parte montañosa, que no podían franquearse sino a costa de grandes fatigas. ¿Verdad es que acaso el comandante del aviso quisiera dar la vuelta a la isla, pero era inadmisible que se decidiera a desembarcar en la costa, erizada de escollos, y en todo caso la banda tomaría sus medidas para no ser descubierta? Esta eventualidad no tuvo lugar y llegó el mes de diciembre, durante el cual quedaría el faro definitivamente instalado. Los torreros iban a quedarse solos y Congre lo sabía por los primeros destellos que el faro lanzase en las tinieblas. Durante las últimas semanas uno de los de la banda se colocaba de noche en observación en una altura, desde la que se podía ver la luz del faro a la distancia de 7 u 8 millas, con orden de comunicar lo más rápidamente posible que ya se había encendido. Carcante fue precisamente quien en la noche del 9 al 10 de diciembre llevó la noticia al cabo San Bartolomé. ¡Sí!, exclamó el bandido al unirse con Congre en la caverna. El diablo acaba de encender ese maldito faro, que el infierno extinga. No nos hace falta, repuso Congre, extendiendo hacia el este su mano amenazadora. Transcurrieron algunos días y al principio de la semana siguiente fue cuando Carcante, que cazaba en los alrededores del puerto Parry, hirió a un venado. Como ya se sabe, el animal huyó herido y vino a caer en el lugar donde Morris le encontró. A partir de ese día, Vázquez y sus camaradas, convencidos que no eran los únicos habitantes de la isla, vigilaron más cuidadosamente los alrededores de la bahía de Elgor. Llegó el momento en que Congre se decidió a abandonar su madriguera para trasladarse al Cabo San Juan. Resolvieron dejar el material en la caverna, sin llevar más víveres que los necesarios para 3 o 4 días de marcha, pues contaban con las provisiones del faro. Era el 22 de diciembre, al lucir el alba, y por un camino del interior de la isla a través de su parte montañosa, recorrerían la tercera parte de la distancia durante el primer día. Al concluir esta etapa, harían alto al abrigo de los árboles o en alguna afrontuosidad del terreno. Después de este descanso, en la madrugada, Congre y su banda emprenderían una segunda etapa, igual aproximadamente a la víspera, y en una tercera podrían llegar a la bahía de Elgor. Congre suponía que para el servicio del faro no habría más que 2 torreros,
cuando eran 3, como ya sabemos. Pero poco importaba la diferencia. Vázquez, Morris y Felipe no podrían rechazar el ataque de toda la banda, cuya existencia no sospechaban. Les sorprenderían de noche y bien pronto darían buena cuenta de ellos. Congre sería pues dueño del faro y luego se dedicarían a transportar de nuevo todo el material que se llevaron de la caverna de la bahía de Elgor. Tal era el plan ideado por este temible bandido y que llevaría a cabo si la suerte le era favorable. Para comprender la fechoría era preciso que un barco hiciera escala en la bahía, lo cual era probable porque los navegantes debían ya conocer la existencia del faro. Para completar la fechoría era preciso que un barco hiciera escala en la bahía, lo cual era probable porque los navegantes debían ya conocer la existencia del faro. Era lógico esperar que cualquier embarcación comprometida por el temporal quisiera refugiarse en aquel punto, en vez de huir a través de un mar embravecido. Fuera por el estrecho o por el sur de la isla, Congred había resuelto que este barco cayera en su poder, pudiendo huir en él a través del Pacífico, asegurando la impunidad de sus crímenes. Pero era menester que todo esto sucediera antes que el aviso estuviera de vuelta en el relevo. Si para aquella época no había logrado abandonar la isla, se verían obligados nuevamente a refugiarse en el Cabo San Bartolomé, y entonces las circunstancias variarían radicalmente. Cuando el comandante Lafayette conociese la desesperación de los 3 toreros, no le cabría duda que habían sido víctimas de un asesinato o de un secuestro y organizaría una batida por tela de la isla, registrando hasta el último rincón. ¿Cómo escapar entonces a la persecución y cómo poder subsistir si la situación se prolongaba? Si era necesario, el gobierno argentino enviaría a otros barcos y aunque Congred lograra apoderarse de una embarcación de pescadores, cosa bien improbable, el estrecho sería vigilado con tanto celo que sería imposible ganar la Tierra de Fuego. En la noche del 22, Congre y Carcante se paseaban hablando y siguiendo su costumbre de antiguos marinos observaban el mar y el cielo. En el horizonte se elevaban algunas nubes y soplaba una fuerte brisa noroeste. Eran las 6:30 y la banda se disponía a retirarse a la caverna. En aquel momento Congred dijo: «Carcante, mira allí, a través del cabo». Carcante observó el mar en la dirección indicada. «¡Oh! No hay duda, es un barco». Efectivamente, un barco con todo el velamen navegaba a las 2 millas del cabo de San Bartolomé. Aunque el viento le era contrario, buscaba el estrecho en el que estaría antes de la noche. «Es una goleta», dijo Carcante. «Sí, una goleta de 150 a 200 toneladas», añadió Congred. La banda entera habíase agrupado en el extremo del cabo. No era la primera vez que apareciera un barco en tan corta distancia de la isla de los Estados. Los bandidos propusieron provocar un naufragio más. «No», contestó Congred, «no conviene que esta goleta se pierda. Procuremos apoderarnos de ella. La corriente y el viento le son contrarios. La noche va a ser como boca de lobo. Le será imposible dar en el estrecho. Mañana la tendremos todavía a la vista y ya veremos lo que nos conviene hacer». Y 1 hora después el barco desapareció en medio de una profunda oscuridad, sin que ninguna luz denunciara su presencia. Durante la noche el viento saltó al sudoeste. Al lucir el día, cuando Congred y sus compañeros bajaron a la playa, vieron a la goleta embarrancada en los arrecifes del Cabo San Bartolomé. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 4 de la parte 1 del libro El Faro del Fin del Mundo. Gracias y hasta la próxima.